Las últimas palabras de Mario Almada antes de partir. Antes de su muerte, cuando el mundo aún lo veía como un símbolo inquebrantable del cine de acción mexicano, Mario Almada guardaba un secreto que había decidido llevarse a la tumba. A sus 94 años, con la voz gastada por el tiempo y la mirada todavía firme como en sus mejores días frente a las cámaras, el actor sorprendió a todos con una declaración que nadie esperaba. Una verdad que involucraba directamente a su hermano, colega y cómplice cinematográfico, Fernando Almada, el hombre con quien compartió décadas de películas, éxitos, fracasos, giras y una hermandad que en apariencia era irrompible. Pero lo que nadie sabía era que, detrás del brillo hollywoodense, existía una historia jamás contada, un capítulo desconocido de la vida de ambos, uno que ahora, gracias a las palabras finales de Mario, sale a la luz con una fuerza devastadora. Durante los últimos meses de su vida, Mario vivió rodeado de un silencio extraño. Quienes lo visitaban en su casa en Cuernavaca aseguraban que estaba diferente, más reflexivo, más reservado, como si su mente estuviera archivando recuerdos que durante décadas había evitado tocar. Sus familiares lo oían murmurar nombres, fechas, lugares, y en ese murmullo constante aparecía siempre el mismo nombre: Fernando. No era un secreto que los dos hermanos habían tenido una relación intensa, profundamente marcada por su amor al cine, pero también por tensiones, rivalidades y silencios que, aunque nunca fueron públicos, sí atravesaron su vida personal y profesional. Sin embargo, nadie imaginaba que, en su lecho de muerte, Mario rompería una promesa de más de 40 años para revelar una verdad que, según él, el público merecía conocer. La escena final de esa confesión ocurrió en una madrugada tranquila, días antes de su fallecimiento. Rodeado por dos personas de confianza, una sobrina cercana y un viejo amigo que lo acompañó en sus últimos proyectos, Mario pidió que apagaran las luces y se aseguraran de que no hubiera cámaras ni micrófonos. Esta historia nunca debía contarse, pero ya no puedo guardarla, dijo con un suspiro que estremeció a quienes lo escuchaban. Y entonces, con una lentitud que mezclaba fragilidad y urgencia, comenzó a narrar un episodio clave en la vida de los Almada, un momento que definió la carrera de ambos, pero que permaneció escondido en la sombra durante décadas. Según Mario, todo comenzó en los años 70, cuando él y Fernando ya eran reconocidos en el cine de acción y formaban una de las duplas más influyentes del género. México vivía una época dorada del cine popular, y la demanda de películas de violencia, narcotráfico y justicia callejera crecía sin parar. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, detrás del éxito, había un conflicto interno que amenazó con separar a los hermanos para siempre. Mario confesó que, en esa época, había recibido una oferta cinematográfica internacional que cambiaría su vida para siempre. Un contrato para filmar 3 películas en Estados Unidos, bajo la dirección de un productor de Hollywood que buscaba expandir el cine mexicano a un mercado global. Era una oportunidad histórica, un salto que lo convertiría en una leyenda mundial, pero había un problema. El contrato exigía que él trabajara solo, sin Fernando. Según Mario, ese fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. Él sabía que aceptar significaba dejar atrás a su hermano, alejarse del conjunto Almada que el público adoraba y que tanto trabajo les había costado construir. Pero también sabía que rechazarlo significaba renunciar a la posibilidad de lograr algo que ningún actor mexicano de acción había logrado. Durante semanas, Mario luchó con la decisión, evitando hablar con Fernando, quien notó la distancia pero no comprendía la razón. Las discusiones entre ambos se volvieron más frecuentes. El ambiente en el set era tenso, casi insoportable. La prensa comenzó a especular sobre un posible distanciamiento, pero nadie imaginó la magnitud del conflicto que se desarrollaba puertas adentro. Finalmente, la verdad estalló en una noche que Mario recordó con lágrimas en los ojos. Según él, Fernando descubrió accidentalmente el contrato cuando revisaba un portafolio que Mario había dejado sobre una mesa. Al leerlo, quedó paralizado. No podía creer que su propio hermano, su compañero de vida y de trabajo, estuviera considerando avanzar sin él. La discusión que siguió, según Mario, fue la más devastadora que hemos tenido. Fernando lo acusó de traición, de ambición desmedida, de olvidar sus raíces. Mario intentó explicarle que no era una traición, sino una oportunidad única, pero Fernando no podía escucharlo. El dolor, la rabia y el miedo a perder la identidad que habían construido juntos lo cegaban. Esa discusión marcó un antes y un después en su relación. Aunque continuaron trabajando juntos, algo se había quebrado. El público seguía viendo a los Almada unidos, fuertes, inseparables, pero la verdad era que en su interior existía una herida profunda.
Mario reveló que esa herida nunca sanó por completo. Aunque con los años hicieron las paces y retomaron la cercanía, siempre quedó un silencio incómodo entre ellos. Una especie de sombra invisible que solo ambos podían sentir. Y lo más impactante de su confesión fue que Mario, con voz temblorosa, admitió que había tomado la decisión de rechazar el contrato no por lealtad, sino por miedo a perder a su hermano para siempre. No lo hice porque era lo correcto, dijo. Lo hice porque sin Fernando yo no era nadie. Pero lo que realmente estremeció a quienes escuchaban su confesión fue lo que vino después. Mario reveló que el productor de Hollywood, al enterarse de su decisión, no reaccionó como él esperaba. En vez de retirarle el ofrecimiento, le hizo una propuesta aún más sorprendente. Querían trabajar con Fernando, no con él. Según Mario, el productor argumentó que Fernando tenía una presencia más internacional, un rostro más adaptable al mercado estadounidense y una capacidad emocional que Mario, de alguna manera, no lograba transmitir. Esa afirmación lo golpeó profundamente. Todo lo que había creído durante años, su liderazgo, su fuerza, su protagonismo, se puso en duda en cuestión de segundos. Ese día comprendí que tal vez todo este tiempo me equivoqué sobre quién era realmente el talentoso de los dos, confesó con una sinceridad que sus acompañantes nunca olvidarán. Mario explicó que nunca le contó a Fernando esta parte de la historia por una razón muy simple. Sabía que si lo hacía, su hermana su hermano no aceptaría trabajar con Hollywood. Fernando siempre había sido profundamente leal a él, incluso más de lo que Mario había sido con Fernando. Él habría dicho que no y me habría obligado a tomar yo el papel, dijo, y yo no podía permitirlo. Por primera vez, Mario admitió que tuvo miedo de quedar detrás de su hermano, miedo de que Fernando se convirtiera en una estrella global mientras él se quedaba en México. Era un miedo humano, vulnerable, casi infantil, pero lo suficiente poderoso como para cambiar el destino de ambos. Esa revelación transformó completamente la percepción que los oyentes tenían sobre la vida de los Almada. Lo que siempre había sido visto como una dupla equilibrada, ahora se revelaba como una relación marcada por sacrificios silenciosos, dolorosas omisiones y verdades ocultas. Mario aseguró que cargó con esa culpa durante más de 4 décadas, pero que en sus últimos días entendió que debía liberarse de ella. No para limpiar su conciencia, según dijo, sino para que el público comprendiera lo que realmente significó la hermandad Almada. Una historia no solo de éxito, sino también de renuncia, amor fraternal y secretos que, de alguna manera, definieron la historia del cine mexicano. Tras esa confesión, Mario guardó silencio durante largos minutos. Su respiración era cada vez más lenta, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en un punto del techo, como si observaran escenas que solo él podía ver. Quienes lo acompañaban esa madrugada aseguraron que nunca habían presenciado un momento tan intenso. La habitación parecía haberse detenido en el tiempo. La muerte rondaba en el aire, pero también una sensación de paz, como si al fin Mario hubiera cerrado un capítulo que lo perseguía desde joven. Su sobrina le tomó la mano y le preguntó si quería que esa verdad se hiciera pública. Mario asintió con una suavidad apenas perceptible. «Cuando yo ya no esté», respondió con un hilo de voz, «la gente debe saber quién fue realmente Fernando». Esas fueron sus últimas palabras significativas antes de partir días después. Palabras que hoy resuenan con fuerza, revelando un ángulo desconocido de una de las parejas cinematográficas más emblemáticas de México. Una verdad impactante que no solo reescribe la historia de los Almada, sino que abre la puerta a nuevas preguntas sobre lo que realmente ocurrió entre ellos a lo largo de sus vidas. La sombra detrás del éxito, lo que Fernando nunca supo. Después de la muerte de Mario Almada, México entero quedó conmocionado por la revelación que él había dejado atrás. Pero lo que pocos imaginaban era que la historia que había comenzado a contarse en aquella madrugada apenas era la superficie de un conflicto mucho más profundo, uno que había marcado silenciosamente la trayectoria de los hermanos durante décadas. La verdad que Mario confesó antes de morir no solo era dolorosa, también era incompleta, y para entender completamente lo que él quiso decir, es necesario adentrarse en los años más complejos, tensos y emocionalmente turbulentos de la vida de Fernando Almada. Porque mientras Mario cargaba con un secreto que lo desgastaba, Fernando vivía su propia tormenta personal, una tormenta que nunca reconoció en público y que, según testimonios de personas cercanas, lo persiguió hasta su vejez. Una tormenta cuya raíz, inesperadamente, también estaba ligada a ese famoso contrato de Hollywood que nunca llegó a concretarse. Durante los años 70 y 80, cuando los Almada estaban en la cima de la industria cinematográfica mexicana, el público veía en Fernando a un actor disciplinado,
reservado y profundamente comprometido con su oficio. Su presencia en pantalla era magnética, incluso en escenas donde Mario llevaba el papel protagónico. La dualidad entre ellos parecía perfecta. Mario representaba la fuerza implacable, el héroe que nunca se rendía. Fernando, por su parte, encarnaba la inteligencia, la frialdad calculada, la elegancia sutil que equilibraba la brutalidad del género. Pero mientras el público los veía como un dúo inseparable, detrás de cámaras existía un dolor silencioso que Fernando nunca expresó del todo. Aquella discusión feroz que surgió cuando descubrió el contrato de Mario marcó algo mucho más profundo en él de lo que su hermano imaginó. Aunque aparentemente hicieron las paces meses después, quienes trabajaban en el set comenzaron a notar un cambio en Fernando. Se volvió más distante, más introspectivo, casi como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Y es que, según testimonios recopilados posteriormente, Fernando se quedó con la impresión, y el miedo, de que Mario siempre había sido el elegido, el favorito del público, de los productores, de la crítica. Aunque ambos eran respetados, Fernando cargaba con una inseguridad que pocos conocían. La sensación de ser la sombra del protagonista. Esa sensación, alimentada en parte por la prensa sensacionalista de la época, se reforzó cuando leyó aquel contrato que pedía trabajar solo con Mario. Para él, eso fue la confirmación de un miedo que llevaba años creciendo. Quizás su carrera nunca sería suficiente por sí sola. Y lo más trágico de todo es que, sin saberlo, ese pensamiento era justamente lo opuesto a lo que Hollywood había decidido. Mario había callado la verdad. Ellos querían a Fernando, no a él. Con el paso de los años, esa herida silenciosa comenzó a influir en múltiples aspectos de la vida de Fernando. Aunque siguió actuando con profesionalismo impecable, su manera de relacionarse con el mundo cambió. Se volvió más reservado, más cuidadoso con sus palabras, más consciente de cada gesto que hacía frente al público. A menudo se alejaba de las fiestas y de los eventos de la industria, prefería irse temprano, manteniendo una distancia que pocos lograban romper. Su círculo íntimo, aunque reducido, lo describía como un hombre que siempre parecía cargar un peso invisible. Y, curiosamente, ese peso se hacía aún más evidente en los momentos de mayor reconocimiento, cuando ganaba premios, cuando recibía homenajes, cuando el público lo ovacionaba. Una sombra de melancolía cruzaba su rostro, como si en su interior existiera una grieta imposible de cerrar. Los Almada eran gigantes del cine mexicano, pero incluso los gigantes tienen sus fracturas internas. La historia dio un giro inesperado años después, cuando un antiguo asistente de producción reveló algo que nadie había escuchado antes. A mediados de los 80, mientras filmaban una de sus películas más exitosas, Fernando recibió una carta extraña enviada desde Los Ángeles. Nadie sabe exactamente qué decía, porque Fernando, según los testigos, la leyó, palideció y la rompió en pedazos inmediatamente. No dijo nada. No explicó nada. Pero su comportamiento durante semanas cambió radicalmente. Algunas versiones afirman que esa carta era una segunda oferta, esta vez dirigida directamente a él, proveniente del mismo productor que había intentado firmar a Mario años atrás. Una oferta que, de haberse concretado, habría cambiado por completo el rumbo del cine mexicano. Y de su propia vida. Si esa carta realmente existió, entonces Fernando nunca supo la parte más importante de la historia. Él había sido la verdadera estrella que Hollywood había visto desde el principio. Pero la tragedia de esta historia no termina ahí. La confesión de Mario también reveló que él había tomado medidas extremas para asegurarse de que Fernando jamás conociera esa verdad. No por egoísmo, según explicó, sino por miedo. Miedo a perderlo. Miedo a quedarse solo. Miedo a que su hermano, ese compañero de toda la vida, decidiera renunciar al cine mexicano para empezar una nueva vida lejos de él. Para Mario esa posibilidad era insoportable. Así, según él mismo confesó, tomó la decisión de intervenir. Nunca especificó cómo, pero sí dejó claro que realizó acciones que evitaron que Hollywood volviera a comunicarse con Fernando. No se sabe si habló directamente con el productor, si desvió correspondencia o si simplemente manipuló información para generar confusión. Lo cierto es que, desde ese momento, ninguna otra oferta internacional llegó, y Fernando, sin saberlo, interpretó aquel silencio como una confirmación de sus propias inseguridades, que él nunca había sido el elegido. Esa revelación por sí sola habría sido devastadora, pero lo que Mario dijo después dejó a todos sin habla, porque Mario confesó que durante muchos años vivió con el miedo constante de que Fernando descubriera la verdad. Cada vez que la prensa americana nombraba a los Almada, cada vez que surgía la posibilidad de una colaboración internacional, cada vez que un periodista insinuaba un supuesto interés de Hollywood, Mario entraba en pánico.
Temía que alguien mencionara detalles del contrato original que él había rechazado, o que el productor filtrara información sobre su verdadero interés en Fernando. Ese miedo llevó a Mario a comportarse de maneras que incluso quienes lo conocían bien nunca lograron comprender. En algunas entrevistas, por ejemplo, Mario restaba importancia a la carrera individual de Fernando, enfatizando siempre el trabajo en conjunto. En otras ocasiones, rechazaba proyectos que podrían haber resaltado más a su hermano que a él. No lo hacía por maldad, sino por un temor que lo consumía. El miedo a quedarse atrás, el miedo a ser reemplazado, el miedo a perder al único compañero de vida que realmente significó algo para él. Lo más desgarrador de esta historia es que Fernando, al parecer, nunca sospechó nada. Para él, Mario era su hermano mayor, su figura de apoyo, su guía, su protector. Incluso en los momentos más difíciles, cuando las tensiones de la industria los enfrentaban, Fernando siempre terminaba defendiendo a Mario ante la prensa y ante otros actores. Años después, cuando ambos ya eran leyendas vivientes, Fernando declaró en una entrevista: «Sin Mario, yo no habría llegado a ninguna parte. Él era mi fuerza». Esa frase, que en su momento pareció una muestra de humildad, adquiere ahora un significado completamente distinto. Era la confesión inocente de un hombre que jamás supo que la persona en quien más confiaba había tomado decisiones que cambiaron su destino sin que él lo supiera. Pero la historia no termina ahí. La confesión de Mario también incluyó una parte que dejó helados a quienes la escuchaban. Un episodio ocurrido en los años 90. Un episodio que él describió como la noche en que casi lo pierdo todo. Esa noche, mientras filmaban una película en el norte del país, Fernando se enteró de un rumor que circulaba entre algunos miembros del equipo. Un rumor que decía que, años atrás, Hollywood había mostrado interés en trabajar con los Almada, pero que algo había pasado para impedirlo. Nadie sabía detalles, pero el solo hecho de escuchar esa posibilidad despertó algo en Fernando. Según Mario, él vio en los ojos de su hermano una chispa que no veía desde hacía años. Una chispa de esperanza, y eso lo aterrorizó. Esa misma noche, Mario pidió que todas las copias de guiones, documentos y materiales relacionados al rodaje se mantuvieran en su poder. No quería que ningún papel, ningún indicio, ninguna conversación desviada llegara a oídos de su hermano. Aunque logró proteger la verdad durante muchos años, esa noche le dejó claro que la mentira que había sostenido tanto tiempo podía derrumbarse en cualquier momento. La parte final del capítulo oscuro entre los dos hermanos ocurrió en 2006, cuando un periodista estadounidense quiso escribir un libro sobre la historia del cine de acción mexicano. Durante meses investigó la carrera de los Almada, habló con antiguos productores, exploró archivos, revisó contratos desclasificados e incluso viajó a México para entrevistarlos personalmente. Mario, al enterarse de ello, entró en pánico. Temía que ese periodista encontrara el contrato original de los años 70 o alguna evidencia de la segunda oferta dirigida a Fernando. Por primera vez en décadas, Mario sintió que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y lo que hizo entonces dejó sorprendido incluso a quienes habían presenciado muchas de sus decisiones controvertidas. Según testimonios indirectos mencionados por allegados, Mario habría viajado en secreto a Los Ángeles para reunirse con uno de los antiguos asistentes del productor que había intentado contratar a los Almada. No se sabe qué ocurrió en esa reunión, pero tras ella, el periodista recibió una carta inesperada del asistente afirmando que no tenía información relevante para su libro, y que cualquier referencia a Hollywood interesándose en los Almada no era más que rumor. El libro se publicó, pero sin mencionar nada del verdadero conflicto. Una vez más, Mario había logrado proteger la verdad, pero también, una vez más, había evitado que el mundo conociera el talento individual de su hermano. Lo trágico es que, mientras tanto, Fernando siempre pensó que su carrera era suficiente, pero nunca excepcional. Creía que el destino había decidido por él, y que Hollywood simplemente no estaba interesado. Su humildad, su silencio y su lealtad infinita hacia Mario le impidieron cuestionar lo que realmente había ocurrido. Y esa, quizás, fue la mayor tragedia de todas. Fernando vivió toda su vida sin saber que él había sido, desde el principio, la verdadera estrella que Hollywood deseaba. Cuando se reveló esta verdad después de la muerte de Mario, muchos se preguntaron cómo habría reaccionado Fernando si lo hubiera sabido en vida. ¿Habría sentido traición, dolor, alivio, rabia, comprensión? ¿O habría abrazado a Mario como siempre lo hizo, perdonándolo sin siquiera pedir explicación? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que la confesión de Mario abrió una puerta que jamás podrá cerrarse. La puerta hacia el verdadero corazón de los Almada. Una historia marcada por amor profundo,
Sacrificios extremos, silencios devastadores y una verdad que cambió para siempre la manera en que México recuerda a sus dos grandes leyendas. El legado roto. La verdad que transformó la historia de los Almada para siempre. La confesión final de Mario Almada, revelada después de su muerte, no solo reescribió la historia privada de los dos actores más emblemáticos del cine mexicano, también trastocó la manera en que el público, los críticos, la industria y la prensa entendían el legado de los hermanos. Lo que durante décadas había sido admirado como una hermandad irrompible, una alianza artística excepcional y una trayectoria impecable sobre la pantalla, se reveló ahora como una historia marcada por secretos, silencios y una herida emocional que nunca sanó completamente. Pero como toda verdad guardada durante demasiado tiempo, esta también tenía repercusiones profundas. Repercusiones que no solo afectaron la memoria de Mario, sino también la figura de Fernando, quien, sin saberlo, había vivido durante décadas bajo una sombra que nunca fue suya. Los que conocieron a Mario de cerca aseguraron que sus últimos días fueron emocionalmente intensos. Según su sobrina, la misma que escuchó aquella confesión íntima, él parecía debatirse entre la paz y la culpa, entre el alivio y el remordimiento. Había decidido contar la verdad porque para él, el público merecía conocerla, pero al mismo tiempo temía que esta revelación pudiera manchar su reputación, o incluso provocar un juicio moral sobre sus acciones. Sin embargo, lo que realmente lo movió fue algo mucho más humano: la necesidad de liberar un peso que había cargado durante más de 40 años. Y ese peso, que parecía imposible de sostener, ahora caía sobre quienes recibieron el relato, pero también caía sobre México, un país que durante décadas había idolatrado a los Almada sin saber lo que realmente había ocurrido entre ellos. La noticia de la confesión se difundió rápidamente en los medios. Periódicos, programas de televisión, estaciones de radio y plataformas digitales se apresuraron a examinar cada detalle, cada frase, cada contradicción. Algunos expertos en cine aseguraban que lo revelado por Mario era una muestra de vulnerabilidad humana, una evidencia de que incluso los grandes ídolos enfrentan conflictos internos que el público jamás llega a ver. Otros, en cambio, criticaron la confesión como una traición póstuma hacia su propio hermano. Mientras tanto, la familia Almada se encontró en medio de un huracán mediático. Algunos parientes defendían la memoria de Mario, asegurando que su intención nunca fue dañar a Fernando. Otros, en cambio, expresaban que la verdad, aunque dolorosa, debía conocerse porque formaba parte esencial de la historia familiar. Lo más impactante surgió cuando círculos cercanos a Fernando comenzaron a compartir detalles inéditos sobre su personalidad, su visión de la vida y su relación con su hermano. A diferencia de Mario, quien era más extrovertido, impulsivo y energéticamente dominante, Fernando era introspectivo, sensible y profundamente emocional. Pasaba largas horas escribiendo, leyendo, reflexionando. Muy pocos sabían que mantenía un diario personal donde registraba pensamientos íntimos sobre su carrera, sus miedos, sus sueños y su relación con Mario. Uno de esos textos, según una fuente cercana, aunque nunca confirmado públicamente, contenía una frase que ahora cobra un significado dolorosamente profético. A veces siento que vivo a través de los ojos de mi hermano. Él me guía, pero también me oculta. No sé si algún día entenderé por qué. Esa frase, atribuida a un diario escrito por Fernando en 1982, revelaba una complejidad emocional que nadie imaginaba. No eran celos, ni resentimiento, ni frustración. Era algo más profundo. La sensación de que su destino siempre estaba ligado al de Mario, incluso cuando eso implicaba sacrificios silenciosos que él nunca cuestionó. Tras la revelación de la confesión, varios cineastas veteranos comenzaron a hablar públicamente sobre momentos que antes no comprendían. Uno de ellos, un director que trabajó en múltiples películas con los Almada, aseguró que en varias ocasiones notó cómo Mario intervenía en decisiones que afectaban directamente a Fernando. A veces, era algo tan simple como elegir quién tendría el papel principal en una película. Otras veces eran conversaciones privadas con productores sobre proyectos futuros. En aquel entonces, todos asumían que se trataba simplemente de una cuestión práctica. Mario era el mayor, tenía más experiencia y adoptaba un papel de protector. Nadie imaginó que detrás de esas decisiones había un conflicto interno mucho más complejo, alimentado por miedos y culpas que Mario nunca confesó hasta sus últimos días. El director, ya retirado, declaró en una entrevista: Mario quería tener a Fernando cerca, no soportaba la idea de perderlo. Esa era su mayor fuerza, y también su mayor debilidad. Con el paso de las semanas, la opinión pública comenzó a dividirse.
Algunos defendían a Mario, señalando que sus decisiones, aunque cuestionables, nacían de un profundo amor fraternal. Otros lo acusaban de haber limitado la carrera de Fernando, de haber actuado por inseguridad y miedo, de haber manipulado silenciosamente el rumbo de ambos. Pero en medio del debate, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si Fernando hubiera sabido la verdad? La respuesta a esa pregunta es tan compleja como imposible. Muchos creen que Fernando jamás habría actuado por encima de Mario. Su lealtad hacia su hermano era inquebrantable. Quizás habría rechazado cualquier oferta internacional, incluso si éstas lo hubieran convertido en una estrella global. Otros opinan que Fernando, de haber conocido la verdad, habría animado a Mario a reconsiderar su miedo, y juntos podrían haber emprendido una carrera internacional sin precedentes. Pero también existe la posibilidad, la más dolorosa de todas, de que la verdad hubiera roto permanentemente la relación entre ellos. Esa posibilidad, quizás, fue la que más atormentó a Mario durante décadas. Con el paso del tiempo, la confesión comenzó a adquirir un tono casi mítico. Como suele ocurrir con las grandes leyendas, la historia se mezcló con interpretaciones, testimonios contradictorios y recuerdos fragmentados, pero algo sí quedó claro. Los Almada no fueron simplemente dos iconos del cine de acción. Fueron dos hermanos marcados por una conexión intensa, dolorosa, hermosa y profundamente humana. Fernando, sin saberlo, vivió toda su vida creyendo que Hollywood nunca había visto en él un potencial real. Nunca imaginó que era él, y no Mario, quien había captado la atención de los productores estadounidenses. Esa verdad, revelada demasiado tarde, reconfiguró completamente la manera en que la industria cinematográfica analizó su trayectoria. Críticos y expertos comenzaron a reinterpretar sus actuaciones con otros ojos, reconociendo matices que antes habían pasado desapercibidos. Su habilidad emocional, su profundidad interpretativa, su presencia silenciosamente magnética. Muchos concluyeron que Fernando, lejos de ser la sombra de Mario, había sido siempre una luz propia que nunca se apagó. Una luz que Hollywood vio antes que nadie, pero que nunca tuvo la oportunidad de brillar a nivel internacional. Mientras tanto, el legado de Mario también cambió. Ya no era visto únicamente como el héroe imparable del cine de acción, sino como un hombre complejo, lleno de miedos, decisiones difíciles y contradicciones. Su confesión final reveló una vulnerabilidad que sorprendió incluso a quienes lo conocieron durante décadas. Esa vulnerabilidad no lo hacía menos grande como actor. Por el contrario, lo hacía más humano, porque la figura de Mario Almada, lejos de ser un monumento perfecto, era la de un hombre que amó profundamente a su hermano, pero cuyo amor estuvo marcado por errores, silencios y decisiones que lo perseguirían hasta su último aliento. Lo que él nunca imaginó es que esa confesión que creyó necesaria para liberar su propia alma, también abriría una herida colectiva. La herida de un público que no sabía que detrás de la violencia, la acción y el heroísmo de sus películas, existía una historia real mucho más intensa que cualquier guión cinematográfico. En los meses posteriores a la revelación, surgieron debates académicos, documentales, libros y artículos que analizaban el impacto emocional y profesional de esta verdad. Algunos afirmaban que la confesión había sido un acto de valentía. Otros aseguraban que, tal vez, esa verdad debió morir con él. Pero todos coincidían en algo. La historia de los Almada ya no podía ser contada de la misma manera. Los críticos más jóvenes comenzaron a estudiar sus películas con una nueva interpretación, identificando gestos, miradas, silencios y dinámicas que antes parecían simples elecciones narrativas, pero que ahora adquirían una dimensión emocional distinta. Cada escena entre Mario y Fernando era observada con lupa, buscando señales de esa compleja relación que la confesión había revelado. Incluso algunos fanáticos aseguraban que ahora entendían por qué ciertas películas parecían cargadas de una tensión emocional inexplicable. Lo que el público interpretaba como actuación, tal vez, era simplemente el reflejo real de dos hermanos que se amaban profundamente, pero que también luchaban internamente con sus propios miedos. A medida que la verdad se consolidó en la memoria colectiva, el cine mexicano se vio obligado a reevaluar el legado de los Almada. Ya no eran solo actores de acción, eran símbolos de una época, representantes de una identidad nacional cinematográfica, pero también protagonistas de una de las historias más íntimas, dolorosas y humanas jamás contadas en la industria. En retrospectiva, muchos concluyeron que, si bien la verdad fue revelada demasiado tarde, tuvo un efecto transformador. Humanizó a dos figuras que parecían inalcanzables. Les devolvió la fragilidad, la sensibilidad, la contradicción. Y, paradójicamente, los hizo aún más grandes. Porque al final, la grandeza de los Almada no radicó únicamente en sus películas, sino en su historia real. Una historia de amor fraternal, de sacrificios silenciosos, de
de decisiones devastadoras y de una verdad que, aunque tardía, reveló la profundidad emocional de dos hombres que marcaron para siempre el cine mexicano. El capítulo final de esta historia no lo escribió Mario, ni Fernando, ni la prensa. Lo escribió el tiempo, ese juez implacable que, tarde o temprano, revela lo que los seres humanos intentan ocultar. Y el tiempo decidió que la verdad debía conocerse, que el mundo debía saber que detrás de cada disparo, cada persecución y cada escena emblemática había una relación compleja, hermosa y desgarradora entre dos hermanos que, sin darse cuenta, se convirtieron en leyenda. La confesión de Mario, lejos de destruir su legado, lo transformó. Ya no es recordado solo como un actor de acción, sino como un hombre que amó tanto a su hermano, que incluso sus errores nacieron del miedo a perderlo. Y Fernando, por su parte, se convirtió póstumamente en un símbolo de humildad, talento y nobleza, a pesar de que nunca conoció la verdad que pudo haber cambiado su destino. Hoy, cuando México recuerda a los Almada, no piensa solo en armas, explosiones y héroes invencibles. Piensa en dos hermanos cuya historia real fue más profunda, más intensa y más conmovedora que cualquier película que hayan filmado. Porque la verdad final, esa verdad revelada antes de la muerte de Mario, no destruyó a los Almada. Los inmortalizó.